Cuando el rey David envejeció, su salud comenzó a debilitarse. El guerrero invencible que había derrotado gigantes, conquistado reinos y escrito salmos con el corazón, ahora pasaba sus últimos días en cama, envuelto en mantas, sintiendo que su tiempo se acercaba al final. Pero el reino de Israel aún no tenía claro quién sería su sucesor. David tenía muchos hijos, y varios de ellos estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para heredar el trono. En especial uno, Adonías, el cuarto hijo de David, quien se proclamó rey sin el consentimiento del monarca ni de Dios. Mientras tanto, en la intimidad del palacio, vivía una mujer que conocía demasiado bien el precio del pecado, la pérdida y la restauración, Betsabé, esposa de David y madre de Salomón. Ella no había olvidado la promesa que el rey le hizo años atrás, que su hijo, Salomón, sería el próximo en gobernar Israel. Salomón era aún joven, silencioso, observador. No era un guerrero como Absalón ni un líder militar como Joab. Pero dentro de él había una chispa distinta. No era fuerza, era sabiduría. Y Dios lo había notado. Un día, cuando la conspiración de Adonías avanzaba rápidamente, el profeta Natán, el mismo que había reprendido a David por su pecado con Betsabé, se acercó a la reina. Le dijo: ¿No sabes que Adonías se ha proclamado rey, y David, nuestro señor, ni lo sabe? Betsabé se levantó con determinación. Entró al cuarto del rey. Se inclinó ante él y le recordó: Señor mío, tú juraste por el Señor tu Dios que mi hijo Salomón reinaría después de ti. David, aunque débil, aún tenía el poder de cambiar la historia. Y lo hizo. Ordenó que Salomón fuera ungido como rey antes de su muerte, delante de todo el pueblo. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite sagrado del tabernáculo y ungió a Salomón. Los cuernos resonaron, y una multitud gritó con fuerza: ¡Viva el rey Salomón! Fue un acto inesperado. Rápido. Estratégico. Pero también fue el cumplimiento de una promesa, y del plan de Dios. Mientras Adonías celebraba su falsa coronación en otro lugar, escuchó el rugido del pueblo en Jerusalén, y comprendió que había perdido. El verdadero rey había sido elegido, no por poder, ni por armas, sino por designio divino. Desde ese momento, el joven Salomón cargaba un destino gigantesco: gobernar al pueblo elegido de Dios, mantener la unidad del reino, y construir un legado que duraría siglos. Pero lo que nadie imaginaba, era que su reinado marcaría una nueva era en la historia de Israel. Y esto, apenas comenzaba. ¿Conocías este inicio de la historia de Salomón? Deja tu opinión en los comentarios. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo capítulo, El trono asegurado. Comparte esta saga con alguien que necesite inspiración y sabiduría para su vida. Continuamos. Salomón ya había sido ungido como rey, pero en el corazón del pueblo y de la corte, las dudas aún ardían como brasas bajo la ceniza. ¿Cómo podía un joven, sin experiencia en batalla, sin cicatrices de guerra, liderar al reino más poderoso del momento? El trono era suyo, pero aún tenía que asegurarlo. En los pasillos del palacio todavía se murmuraba el nombre de Adonías, el hermano mayor que intentó arrebatar el reinado antes de tiempo. Aunque Salomón había sido coronado, Adonías no había desaparecido. De hecho, planeaba su segundo intento de tomar el poder, esta vez, con una jugada política. Adonías se acercó a Betsabé, la madre del rey, con una petición que parecía inocente. Pide por mí al rey Salomón que me dé por esposa a Abisac, la joven que cuidó de nuestro padre David en su vejez. Pero en la cultura de Israel, tomar a una mujer del rey anterior era símbolo de reclamar su autoridad. Era una declaración de poder, no de amor. Betsabé llevó el pedido ante su hijo. Y Salomón, con una calma imponente, comprendió la amenaza oculta en las palabras de su hermano. ¿Por qué no pides también el reino para él?, respondió con ironía. Él es mi hermano mayor, y tiene aliados. Ese mismo día, Salomón ordenó su ejecución. No por crueldad,
sino porque entendió algo que todo líder debe aprender temprano: la paz no se mantiene con debilidad, y la sabiduría, a veces, exige justicia firme. No fue la única decisión dura. El nuevo rey también tuvo que enfrentar a Joab, el poderoso comandante del ejército que había apoyado a Adonías. Joab había servido fielmente a David durante años, pero la lealtad dividida no tenía lugar en un reino unido. Joab murió buscando refugio en el altar. Salomón lo dejó en manos del juicio. Luego vino el turno de Abiatar, el sacerdote que también se había alineado con el bando equivocado. A él no lo ejecutó, pero lo desterró, rompiendo así una antigua línea sacerdotal, cumpliendo, sin saberlo, una profecía dada al sacerdote Elí muchos años antes. Uno a uno, los enemigos del trono desaparecieron. Y así, como un arquitecto que limpia el terreno antes de levantar su obra, Salomón eliminó todo lo que amenazaba la estabilidad de su reinado. Y el pueblo lo notó. El joven rey no solo tenía un corazón sabio, tenía el coraje necesario para gobernar. Su trono ya no era una formalidad. Era un hecho. Era autoridad. Era ley. Salomón había tomado el poder, y ahora estaba listo para pedir lo que ningún rey había pedido antes. Pero esa es otra historia. ¿Qué piensas de estas decisiones difíciles que tuvo que tomar Salomón? ¿Actuó con sabiduría o con dureza? Déjalo en los comentarios. El trono estaba firme. Los enemigos, silenciados. Y ahora, Salomón podía respirar y mirar hacia adelante. Era joven. Tenía poder. Pero también tenía temor. El peso de gobernar un pueblo elegido por Dios no era ligero. Y en lo más profundo de su corazón, Salomón lo sabía: necesitaba algo más que estrategia. Necesitaba dirección divina. Fue entonces cuando Salomón fue a Gabaón, un lugar sagrado donde aún se ofrecían sacrificios. Aunque el templo aún no existía, allí se encontraba el altar del Señor. En una gran ceremonia, ofreció 1000 holocaustos. 1000 actos de gratitud, reverencia y entrega. No era solo una costumbre, era un grito silencioso de su alma. Dios, te necesito. Y Dios respondió. Aquella noche, mientras dormía en Gabaón, Salomón tuvo un sueño. Pero no un sueño cualquiera. Fue una visión celestial. El Creador del universo le habló. Pide lo que quieras que yo te dé. Imagínate por un momento. Estás frente al Dios de los cielos. Todo está a tu alcance. Riquezas. Fama. Larga vida. Poder sin límites. Pero Salomón no pidió nada de eso. Con voz temblorosa y corazón sincero, dijo: Tú mostraste gran amor a mi padre David, y ahora yo soy rey en su lugar. Pero soy joven, y no sé cómo gobernar. Tu pueblo es grande, innumerable. Te pido sabiduría, para juzgar con justicia y discernir entre el bien y el mal. Fue una oración sin orgullo. Sin ambición personal. Fue una petición de alguien que sabía que no podía solo. Y al escuchar aquello, Dios sonrió. Porque no pediste riqueza, ni muerte de enemigos, ni larga vida, te daré lo que pediste, un corazón sabio y entendido como nunca antes ha existido. Pero además, te daré lo que no pediste, riquezas, honor y gloria. No habrá nadie como tú entre los reyes. Al despertar, Salomón no solo había tenido un sueño. Había sido marcado por Dios. Desde ese día, algo cambió en él. El joven rey volvió a Jerusalén, ofreció más sacrificios, y su alma ardía con propósito. No era un rey común. Era el rey sabio. El elegido. El que había pedido lo correcto. Y muy pronto, esa sabiduría sería puesta a prueba frente a todo el pueblo. Las palabras de Dios ya habían sido pronunciadas. El sueño en Gabaón no fue una simple visión. Fue el inicio de una transformación. Ahora el pueblo miraba al joven Salomón con nuevos ojos. ¿Sería realmente sabio?
¿Estaría a la altura del trono de David? Y entonces llegó el día que pondría su sabiduría a prueba. Una mañana, dos mujeres se presentaron ante el rey. Eran prostitutas, sin linaje, sin poder. Pero el rey no juzgaba por apariencias. Todo quien sufría tenía derecho a justicia ante él. Ambas mujeres vivían bajo el mismo techo. Ambas habían dado a luz con pocos días de diferencia. Pero ahora, solo había un bebé con vida. Y ambas reclamaban ser la madre. Una decía: ese niño es mío. La otra se durmió sobre el suyo y murió. Luego en la noche, cambió al bebé muerto por el mío mientras dormía. La otra respondía: no es cierto. El niño vivo es mío, el muerto es suyo. No había testigos. No había pruebas. Solo gritos. Dolor. Y una verdad que parecía oculta. Todos en la sala estaban tensos. ¿Cómo decidir? Entonces, Salomón se levantó de su trono. Sus ojos se afilaron como una espada. Traedme una espada, ordenó. Los murmullos llenaron la sala. Un guardia trajo la espada. El silencio era absoluto. Partid en dos al niño vivo. Dad la mitad a una y la mitad a la otra. Fue un decreto tan impactante, tan frío, que todos contuvieron el aliento. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Una de las mujeres gritó, con lágrimas en los ojos: no, mi señor. No lo mates, dáselo a ella. Pero no lo mates. La otra dijo: ni para mí ni para ti, que no sea de nadie. Y entonces, el rey habló: detened la espada. Entregad el niño a la primera mujer. Ella es su madre. Porque su corazón prefirió perderlo, antes que verlo morir. El salón estalló en asombro. El juicio no fue con leyes. Fue con sabiduría. Con visión del alma. Con discernimiento divino. Aquel día, todo Israel supo que el rey Salomón no gobernaba solo con poder, sino con un corazón que escuchaba la voz de Dios. En el próximo capítulo, comienza una era de oro. Salomón inicia la mayor obra de su vida, el templo del Señor. La gloria de Israel está a punto de alcanzar su punto más alto. Si este capítulo te impactó, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte al canal y compartir este video. Así más personas descubrirán la sabiduría eterna escondida en estas historias. Después de aquel juicio inolvidable, la fama de Salomón se extendió por toda la tierra. Los reyes de naciones lejanas oían hablar de su sabiduría y peregrinaban hasta Jerusalén solo para escuchar sus palabras. Pero mientras el mundo admiraba su mente, Salomón preparaba su alma para la obra más grande de su reinado: construir el templo del Señor. Desde tiempos de Moisés, la presencia de Dios habitaba en el tabernáculo, una tienda sagrada que viajaba con el pueblo en su peregrinación. Pero ahora, Israel estaba en paz. Y Salomón sabía. Era el momento de levantar un lugar permanente para la gloria de Dios. Una tarea divina comienza. Salomón no se apresuró. Sabía que la casa de Dios no podía construirse con manos impuras ni corazones orgullosos. Mi padre David deseó edificar una casa para el nombre del Señor. Pero Dios le dijo: no edificarás tú la casa, sino tu hijo. Y yo soy ese hijo. Así, el rey comenzó a preparar materiales preciosos. Cedros del Líbano, traídos por Hiram, rey de Tiro. Piedras labradas con precisión. Oro refinado, bronce fundido, telas teñidas con púrpura, azul y escarlata. Miles de obreros, artistas, sabios y sacerdotes trabajaban sin descanso. La ciudad de Jerusalén se transformó en un taller celestial. 7 años de esfuerzo. Durante 7 años, la obra avanzó. Sin martillos ni herramientas ruidosas dentro del sitio sagrado. Todo se preparaba lejos, y cada pieza era colocada con reverencia. El templo no era solo un edificio. Era una oración de piedra.
Una alabanza eterna tallada en oro. Sus muros estaban cubiertos con querubines, palmeras, flores abiertas. Sus puertas eran gigantescas. El lugar santísimo era un cubo perfecto, recubierto de oro puro. Allí reposaría el arca del pacto, el símbolo de la alianza entre Dios e Israel. Y finalmente, llegó el día. Todo Israel fue convocado. Sacerdotes, levitas, ancianos, príncipes. Una multitud reunida ante el nuevo templo. El arca del pacto fue llevada desde Sión, precedida por música, cánticos y sacrificios. Los sacerdotes colocaron el arca en el lugar santísimo. Y entonces sucedió algo sobrecogedor. Una nube descendió. La gloria del Señor llenó el templo como en los días de Moisés. Una nube espesa cubrió todo. Y los sacerdotes no pudieron permanecer allí por causa de la presencia divina. Dios había aceptado la morada. Salomón se arrodilló. Levantó sus manos al cielo y oró frente a todo el pueblo. ¿Morará verdaderamente Dios sobre la tierra? He aquí, los cielos no pueden contenerte, cuanto menos esta casa que he edificado. Pero escucha, Señor, la oración de tu siervo. Cuando tu pueblo clame desde este lugar, óyelos desde los cielos, y perdona. Fue una oración de humildad y esperanza. Y ese día, Israel celebró como nunca antes. Un nuevo capítulo había comenzado. El Dios de los cielos tenía un hogar entre los hombres. Y Salomón era el rey que lo hizo posible. El templo ya estaba en pie. Las oraciones se elevaban. La gloria de Dios reposaba en Jerusalén. Y la fama del rey Salomón brillaba como el sol en el mediodía. Israel vivía su época dorada. Nunca antes había conocido tal paz, ni tales riquezas. Jerusalén, el centro del mundo antiguo. Las caravanas llegaban desde Egipto, Arabia, Etiopía, Fenicia y más allá. Traían oro, incienso, piedras preciosas, caballos, marfil y especias. Y todos querían lo mismo, ver al rey cuya sabiduría era incomparable. Salomón organizó el reino con sabiduría militar y política. Dividió las tierras en distritos administrativos. Designó jueces y consejeros sabios. Fortaleció alianzas con tratados de paz y matrimonios estratégicos. Israel comía, bebía y se alegraba bajo su vid y bajo su higuera. Desde Dan hasta Berseba. Era la promesa de Dios cumplida. La reina de Sabá llega a Jerusalén. Un día, desde el lejano sur, el reino de Sabá, en África. Llegó una caravana sin igual. Camellos cargados de oro, aromas exquisitos y regalos dignos de dioses. La reina de Sabá, poderosa y astuta, no vino solo a rendir homenaje. Vino a poner a prueba la sabiduría de Salomón. Le hizo preguntas difíciles. Enigmas. Pruebas. Pero el rey respondió a cada una con calma, profundidad y verdad. La reina quedó maravillada por su palacio, sus siervos, su templo, su manera de gobernar y su fe. Lo que me dijeron de ti no era ni la mitad. Tu sabiduría y tu prosperidad sobrepasan toda fama. Bienaventurado tu pueblo y tus siervos, que pueden escucharte cada día. Y así, la reina de Sabá bendijo a Dios, y Salomón le entregó aún más de lo que ella trajo. La riqueza, sin medida. Cada año, Salomón recibía toneladas de oro puro. El trono del rey era de marfil recubierto de oro, con 12 leones flanqueando los escalones. Mandó a construir una flota de barcos que navegaban por el Mar Rojo, comerciando con otras naciones. Tenía 1.400 carros de guerra, 12.000 jinetes y palacios en los que la plata era común como piedras. Era el reino más poderoso y respetado de toda su época. El corazón empieza a dividirse. Pero en medio de ese esplendor, algo empezó a cambiar. Salomón, en su deseo de fortalecer alianzas, tomó muchas esposas extranjeras. Mujeres de reinos paganos, que trajeron consigo sus dioses y costumbres.
Y aunque Salomón edificó altares para el Dios de Israel, también permitió, por amor a esas mujeres, templos y sacrificios para ídolos como Astarte, Moloc y Quemos. El corazón del sabio comenzó a tambalear. Era el inicio de una grieta que el oro no podía tapar y que ni toda la sabiduría del mundo podría ignorar. ¿Estás disfrutando esta serie? Entonces suscríbete ahora y comparte este video con alguien que ama las historias épicas llenas de verdad y aprendizaje. Activa la campanita para no perderte el próximo capítulo. Era el rey más sabio. Era el más rico. Era el constructor del templo. Pero ningún hombre es invencible cuando su corazón empieza a alejarse de lo esencial. El esplendor se vuelve sombra. Con el paso de los años, Salomón se dejó llevar por el lujo, las alianzas y el poder. Tomó esposas de naciones paganas, moabitas, amonitas, edomitas, sidonias, hititas. 700 esposas reales. Y 300 concubinas. Muchas de ellas adoraban a dioses falsos. Y con el tiempo, no fueron ellas las que se convirtieron a su fe, sino el quien se dio terreno en su corazón. El sabio que edificó templos, edificó también altares paganos. Salomón construyó santuarios en las colinas para Astarte, la diosa de los sidonios. Para Moloc, el abominable dios de los amonitas, donde se ofrecían sacrificios humanos. ¿Cómo llegó hasta allí? Fue un desvío suave, lento. No con rebelión, sino con concesiones pequeñas. Cada altar fue una grieta en su alma. Cada concesión, una ofensa al Dios que le dio todo. Y el corazón de Salomón no fue perfecto delante de Dios, como lo fue el corazón de David, su padre. El juicio se pronuncia. Una noche, la voz de Dios habló con firmeza. ¿Por cuánto has hecho esto? Y no has guardado mi pacto ni mis estatutos. Ciertamente arrancaré de ti el reino. Pero no en tus días, por amor a David tu padre. Lo haré en manos de tu hijo. Y aún así, dejaré una tribu, para que no se apague la lámpara de David en Jerusalén. Salomón, el que recibió sabiduría divina, había deshonrado la fuente misma de esa sabiduría. Las consecuencias comienzan. Dios levantó adversarios. Hadad el edomita resurgió. Rezón de Damasco se fortaleció. Y un joven servidor llamado Jeroboam fue designado por Dios para liderar una revuelta futura. Salomón, en lugar de arrepentirse, intentó matarlo. Pero Jeroboam escapó a Egipto. Y allí esperaría el momento indicado. El ocaso de un gran rey. Salomón reinó 40 años. Sus obras fueron muchas. Su sabiduría aún se recita. Pero su legado quedó manchado por la idolatría y la división que vendría. Su corazón, alguna vez lleno de Dios, terminó dividido. Y cuando su vida llegó a su fin, Israel no era el mismo. El palacio está en silencio. Los sirvientes caminan con cuidado. El rey Salomón, envejecido, pasa sus días entre memorias, escritos y arrepentimientos. Ya no es el joven que pidió sabiduría, ni el constructor del templo, ni el líder admirado por reyes y reinas. Ahora, es un hombre al que los años le han enseñado una lección dolorosa. La grandeza sin obediencia se convierte en polvo. Un corazón arrepentido en el ocaso. En sus últimos días, Salomón no escribe sobre oro, poder o imperios. Escribe sobre la vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Eclesiastés 1:2. El sabio más sabio llegó a una conclusión poderosa. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Eclesiastés 12:13. Esas palabras no vienen del trono, sino de las ruinas de un corazón que amó mucho, pero que también falló. Salomón ve venir las consecuencias. Sabe que después de él, el reino se dividirá. Sabe que su hijo, Roboam, no tiene su sabiduría.
Sabe que las semillas de idolatría, lujos y alianzas humanas están a punto de dar su fruto amargo. Pero no puede evitarlo. El juicio está sellado. La herencia final. Salomón muere en paz, pero sin gloria. No cae en batalla. No es destronado. Pero muere sabiendo que pudo ser más. Que su vida fue un eco de lo que pudo haber sido. Es sepultado en la ciudad de David, junto a sus padres. Y el pueblo guarda luto, aunque muchos ya presienten que la estabilidad se ha ido con él. ¿Qué nos deja Salomón? Nos deja proverbios de oro. Nos deja el templo, símbolo de la presencia divina. Nos deja advertencias escondidas entre líneas poéticas. Y sobre todo, nos deja el testimonio de que la sabiduría sin obediencia es como un faro apagado, hermoso, pero inútil en la tormenta. El gran Salomón ha muerto. Y con él se apaga la era dorada de Israel. Su hijo, Roboam, joven y arrogante, sube al trono. Pero no hereda la sabiduría, solo el poder. Israel, cansado de los altos impuestos y la opresión silenciosa del lujo real, envía una petición. Aligera la carga que tu padre puso sobre nosotros, y te serviremos. 1 Reyes 12:4. Roboam pide consejo. Los ancianos le dicen, sé humilde, gana el corazón del pueblo. Pero los jóvenes, sus amigos de infancia, le dicen, muéstrales fuerza. Diles que si tu padre fue duro, tú serás más duro aún. Y Roboam elige la soberbia. El reino se parte. En un solo día, una decisión imprudente rompe lo que a Salomón le costó décadas construir. Las 10 tribus del norte se rebelan. Nombran a otro rey, Jeroboam. Solo Judá y Benjamín permanecen con Roboam. Así nace la división. Reino del norte, Israel, con su capital en Samaria. Reino del sur, Judá, con Jerusalén como centro. La profecía de Ahías, pronunciada años antes, se cumple con precisión aterradora. El reino glorioso está roto. Las consecuencias. Ya no hay unidad. Ya no hay adoración en un solo templo. El norte cae rápidamente en idolatría. El sur se aferra a las tradiciones, pero también se corrompe con el tiempo. La casa de David sobrevive, pero fragmentada. El legado de Salomón queda dividido como su corazón lo estuvo al final. La historia de Salomón termina no en su muerte, sino en lo que dejó tras de sí. Una advertencia viva de que la sabiduría sin obediencia y el poder sin humildad llevan a la ruina. Si esta saga tocó tu alma, comparte esta historia con alguien que necesite esperanza y dirección. Escribe en los comentarios, ¿qué lección te deja la vida de Salomón? Y suscríbete al canal para más relatos bíblicos épicos y reflexivos como este. Recuerda, lo que fue escrito, no es solo historia, es enseñanza viva para hoy.